Bueno, todos estamos viendo la presentación ya. No, no se ve todavía. Nada. Ahí, ya. Ya va a empezar. Ok, Ahora sí. listo. Entonces vamos a empezar con este módulo 3, que es autoevaluación de programas académicos. Bueno, entonces lo primero es el procedimiento de autoevaluación, el cronograma del proceso y el manejo de la plataforma. Aquí tenemos otro ítem que es la guía de autoevaluación de programas académicos, pero ese será abordado en la próxima sesión por Juan Camilo. Entonces vamos a arrancar por el procedimiento de autoevaluación. Entonces, desde la oficina se diseñó o se organizó el procedimiento de autoevaluación. Ya próximamente estará en mejor aviso para que pueda ser consultado por todos ustedes, sobre todo por las personas que hacen parte de los equipos de autoevaluación de los programas. Entonces tenemos como inicio que es SAGA para nosotros. SAGA es el sistema de autoevaluación y gestión académica y es el sistema que nos permite la sistematización, gestión y uso de la información para todos los procesos de autoevaluación que tienen que ver con los programas y con la institución. Entonces, es un procedimiento que consta básicamente de 17 pasos. Vamos a empezar a mirarlos. El procedimiento para la autoevaluación de programas, entonces, está donde se definen todas esas acciones, todas esas tareas necesarias para la ejecución de este proceso. Tenemos temas como el objetivo, el alcance, las definiciones y la descripción de cada una de esas actividades. Esto nos va a permitir organizar y tener una información muy clara acerca de esas actividades que debo desarrollar dentro del proceso. Y ya próximamente, como les dije al inicio, estará en mejor amigo para que puedan pues descargarlo y tenerlo ustedes en sus equipos de trabajo. Miren, esto es un, digamos, un diagrama de cómo está repartida toda la tarea de autoevaluación, todo el proceso, digamos, entre comillas, una línea de tiempo, está más o menos organizada en paso a paso cómo lo debemos realizar. Entonces vamos a arrancar por la actividad número 1, que es la determinación de los roles al interior de los comités de autoevaluación de programas. Entonces esto necesitamos que quede como oficializado con un acta de parte de ustedes dentro de ese CAP, dentro de ese comité de autoevaluación de programas. Ahí pues normalmente trabajan a partir de 2 personas para un programa específico, entonces digamos, se asignan los roles, se distribuyen esas tareas que vamos a tener dentro de todo el proceso. Como segundo tenemos la elaboración del cronograma, que enseguida vamos a profundizar un poquito más, se les voy a mostrar cómo es y más o menos qué contiene. Entonces es un formato que ya tenemos establecido dentro de la coordinación y debe ser diligenciado para arrancar el proceso. En el tercer paso está la solicitud de apertura del proceso de autoevaluación en el sistema. Resulta que como todos los programas tienen tiempos diferentes, estamos hablando de 7 años que tenemos un registro calificado y todos los programas tienen estas fechas distintas, pues entonces lo normal es que los programas hagan esa programación, esa planificación para ver cuándo se va a arrancar el proceso de autoevaluación y que nos dé con los tiempos de ese registro calificado. Entonces, esa solicitud se hace a través de un correo electrónico que se debe mandar a la coordinación de autoevaluación y de ahí ya se les abre el proceso para que ustedes puedan arrancar a trabajar. Cuando se hace esa apertura, también se les informa o se les sugiere que realicemos la capacitación dentro del sistema para que se vayan familiarizando y lo aprendan a manejar. Como cuarto tenemos la ponderación de las características. Institucionalmente, los factores ya tienen un peso asignado y los programas lo que hacen es ponderar las características.
Esas características se ponderan con un archivo de Excel que tenemos también en la coordinación y que la mayoría de equipos tienen ya, pues cuando hay personas nuevas, lo que hacemos es que lo solicitan y nosotros se los enviamos. Es una herramienta en Excel, un cuadrito, donde hay varios criterios a tener en cuenta y de ahí saldrá la ponderación para esas características. En el paso 5 está la capacitación de la que les hablaba ahora, que normalmente desde el programa se pide la apertura del proceso, se devuelve en respuesta pues a esa solicitud, se envían los usuarios y las contraseñas para acceder al sistema y ahí más o menos se está pactando pues digamos la agenda para la capacitación. Ya después viene la recolección de información documental y estadística, que va a ser parte de todo el proceso de autoevaluación. En el paso 7 está la organización de las bases de datos para las encuestas. Estas bases de datos se ingresan al sistema y el sistema hace la distribución para las encuestas de los diferentes actores que vamos a tener en el proceso, que son los directivos académicos, los docentes, estudiantes, empresarios, egresados y empleados. La base de datos consiste solamente en un archivito de Excel de cada uno de los actores con nombre completo y correo electrónico. Luego viene la aplicación de estas encuestas. Después de tener esa base de datos desde la coordinación, pues se ingresan al sistema y se hace la distribución de las encuestas. Después tenemos la verificación de la información documental, estadística y de opinión, que si esté completa o miramos pues si algo nos hace falta, lo complementamos para que así todo el esquema del proceso de autoevaluación nos vaya quedando completo. En el paso 10 tenemos realizar los talleres de valoración y o ponderación de aspectos. Ese de aspectos, perdón, está malo, es de evidencias. ¿Por qué? Porque después de que hemos subido las evidencias, sean estadísticas o documentales, lo que viene es esa valoración. Dentro del sistema de valoración se denomina nota. Es un número de 1 a 5 y es que tanto corresponde ese aspecto, que tanta respuesta le dan esas evidencias que yo estoy cargando a ese aspecto, por lo que me está preguntando el aspecto, qué tan coherentes son, qué tan claras son esas evidencias, qué tan objetivas son. Eso se debe hacer en comité para que sea más objetivo pues la nota que vamos a colocar. En el paso 11 está totalizar la autoevaluación, entonces es verificar que todas las actividades que estaban ahí descritas, todos esos aspectos tengan evidencias asociadas y tengan también calificaciones en cada una de ellas. En el paso 12, después de obtener esos resultados, vamos a hacer emisión de juicios valorativos, que es donde vamos a identificar esas fortalezas y esas oportunidades de mejora para posteriormente pasar a elaborar el plan de mejoramiento y o mantenimiento que debemos tener con cada uno de esos programas que inició el proceso de autoevaluación. En el paso 13 viene la elaboración del informe de autoevaluación, que en este caso es de forma sintética, pues es un informe corto donde damos cuenta de cómo nos fue en ese proceso de autoevaluación. El sistema arroja valores, con números de cómo nos fue en el proceso, también nos da resultados de forma cualitativa, entonces eso nos va a permitir hacer ese informe que para nosotros es en el documento o el formato FU26. Ese es el de autoevaluación, informe de autoevaluación. En el paso 14 tenemos la elaboración del análisis de la evolución del programa. Ahí estamos hablando de cuando ya tenemos un proceso de autoevaluación anterior, entonces es un informe comparativo que da cuenta de esa evolución del programa, cómo nos fue en ese proceso anterior, cómo nos está yendo en este, entonces sale, digamos, ese análisis de la evolución del programa. Y en el paso 15, pues ya tenemos la solicitud de cierre, que se hace igual a como se hace la apertura y es enviar
un correo a la coordinación de autoevaluación para pedir ese cierre del proceso. Ahí pues se verifica desde la coordinación que toda la información esté completa, que todas las evidencias estén ahí para proceder a hacer el cierre. En el paso 16 ya la entrega de informe de autoevaluación a la coordinación. Ese informe normalmente se está manejando por el sistema de gestión documental, en este caso Mercurio. Se envía por ahí, digamos que también para que tanto a ustedes como a nosotros nos quede una trazabilidad de que efectivamente pues el documento se fue y llegó a la coordinación de autoevaluación. Y por último, la socialización del informe de autoevaluación, que es el que normalmente realiza el comité de autoevaluación del programa con la facultad y con los actores implicados dentro de este proceso. Ahora vamos a mirar de qué se trata el cronograma de autoevaluación del programa. Entonces, el cuadro que ven a la izquierda es, digamos, una imagen tomada del cronograma. Entonces están detalladas cada una de las actividades, cuándo es la fecha de inicio, la fecha de final. Esa duración en días es un estimado, es el estimado que les damos desde la oficina de autoevaluación. Y ya después empieza, en realidad, cuándo empezó, cuánto duró y cuál fue la real duración de todo ese proceso. Este cronograma contiene todas las actividades necesarias para llevar a cabo durante el proceso y permite también asignar los responsables, proyectar esa ejecución, organizar tiempos y realizar los seguimientos que necesita todo el proceso. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve ese cronograma? Para organizar, planear y ejecutar esas actividades que conlleva todo este proceso de autoevaluación y es un elemento útil a la hora de organizar el tiempo. Está en semanas, entonces les permite llevar un control de avance de las actividades y de cuánto tiempo se va a llevar cada una de esas tareas. Bueno, son 6 etapas las que conforman el cronograma. Inicialmente está la planeación, después viene una sensibilización, como tercero la ejecución, el cuarto es el informe final, el 5 los resultados y el sexto es el cierre. En las etapas 1, 3 y 6 hay una corresponsabilidad. Óigame, esto es una locura, ya por ti no sé cómo mermar aquí el volumen. Déjenme un momentico, yo miro a ver qué estoy haciendo aquí. Las etapas 1, 3 y 6 están en corresponsabilidad. Ahí está en Meet, Beatriz. Profe, por favor cerramos el micrófono. Sí, espérame, yo veo. Las etapas 1, 3 y 6 están en corresponsabilidad. Participamos tanto la coordinación de autoevaluación como el comité de autoevaluación del programa. Y en las etapas 2, 4 y 5, la responsabilidad recae solamente sobre el comité de autoevaluación del programa. Durante todo el proceso está el acompañamiento pues desde la oficina de autoevaluación, pero hay etapas como por ejemplo la 2, la 4 y la 5 donde el comité de autoevaluación de programas puede trabajar autónomamente. Ahora vamos a hablar sobre SAGA, que es el sistema de autoevaluación y gestión académica. SAGA sobre todo pues se van a empezar a enterar, sobre todo las personas que van a trabajar con todos los procesos de autoevaluación de los programas, porque allí es donde estamos sistematizando nuestros procesos. Allí está todo el cargue de evidencias y es el que finalmente pues nos va a dar resultados finalizando el proceso. Entonces, SAGA nos permite la gestión y administración de todo el proceso de autoevaluación de los programas académicos, de los diferentes niveles de formación que tenemos en la institución, como son el tecnológico, profesional, especializaciones y de maestría, y como les contaba Luz María en la charla anterior, la parte institucional también.
Entonces tenemos como dos grandes etapas dentro de todo el proceso de autoevaluación y una es la recolección de información y la segunda la sistematización de datos. Digamos que acá, cómo se lleven a cabo estas dos etapas, pues depende realmente del método de trabajo que cada persona o que cada comité tenga. Se recomienda que se hagan de forma independiente, primero pues la recolección de información y después la sistematización, pero pues habrá quien recolecta, digamos, toda la información del factor 1 y decide sistematizarla, o sea, ingresarlo al sistema y no hay ningún problema. Eso ya dependerá pues realmente del método de trabajo de cada una de las personas que trabajan con eso. Entonces vamos a tener unos pasos a seguir, asimismo como hablábamos del procedimiento inicialmente, y el primero es la solicitud de inicio del proceso, que incluye esa confirmación del comité de autoevaluación del programa para nosotros poder saber con qué personas vamos a trabajar. Es muy normal que a veces hay varios docentes o personas que se encargan no solamente del proceso de autoevaluación de un programa, sino de varios. Entonces, eso también debemos tenerlo claro porque en el sistema debe quedar, pues, digamos, esa persona con todos esos programas que tiene a su cargo o en los que trabaja. Después viene la planificación y el cronograma, que fue lo que acabamos de ver. Después la ponderación de características, el ingreso de evidencias, las encuestas, los resultados del ejercicio y el plan de mejoramiento y mantenimiento. Entonces, ¿cómo hacemos la solicitud de inicio del proceso? Entonces, le decimos al coordinador del programa, porque lo que estamos también tratando de hacer es que esto no solamente involucre a esos docentes o a esas personas que se están encargando de los procesos de autoevaluación, sino los coordinadores, pues que finalmente, digamos, son unas cabezas visibles dentro de nuestra estructura y con las que normalmente también tenemos mucho contacto. Entonces, la idea es que el coordinador del programa envíe el correo de autoevaluación solicitando la apertura de ese proceso. ¿Con qué datos? Básicamente con los datos de las personas que hacen parte de estos equipos de autoevaluación. Entonces, para el ejemplo, pues tenemos una persona, Pedro Pérez, y el correo es pperez@alpoli.edu.co. Después de esto, entonces desde la coordinación estaremos respondiendo ese correo con los usuarios y las contraseñas para acceder a Saga. Y se concreta esa capacitación para el comité de autoevaluación de ese programa para que puedan arrancar el proceso. Entonces, ¿cómo vamos a ingresar? En la barra de direcciones de nuestro navegador vamos a digitar la dirección que tenemos acá, que es pc.jic.evalingeniería.com.co. Esta es la pantalla de inicio que me va a aparecer y entonces ahí vamos a empezar a hacer uso de ese usuario y contraseña. Para el ejemplo pues que teníamos, el usuario es Pedro P y la contraseña es P. Obviamente cuando ustedes mandan los correos, pues nosotros les devolvemos con esos usuarios y contraseñas que serán diferentes para cada uno y que en el transcurso ustedes también pueden cambiar esas contraseñas. Bueno, entonces después de digitar ese usuario y esa contraseña, nos vamos a topar con otra imagen que ya se las voy a mostrar, pero ¿qué es lo que contiene esa imagen? Entonces, lo primero que me va a pedir el sistema, después de usuario y contraseña, es el periodo, que corresponde al año en el que se abre el proceso de ese programa. Después estará el programa. Si solo trabajamos en un programa, pues solo me va a aparecer ese. Si trabajamos en varios, me van a aparecer todos en los que yo laboro. Entonces debo seleccionar ese para el que voy a ingresar información el día de hoy. Y después pues aparece la página inicial de la plataforma con información básica. Y de ahí me voy a ir sobre el margen izquierdo superior y voy a dar clic en autoevaluación para poder empezar a trabajar. Bueno, entonces no sé qué tanto se vea, pero entonces la primera imagen es la del periodo, que es la de la izquierda superior, que ahí es donde yo voy a buscar el periodo en el que abrí o se hizo apertura de ese proceso de autoevaluación para ese programa.
Y ya en la parte inferior derecha, pues me aparece la página, digamos, principal con esa información básica inicial. El ítem de autoevaluación está exactamente debajo de este letrero que dice Saga, entonces se da clic ahí para comenzar a trabajar. Bueno, después viene lo que es la planificación y el cronograma, entonces ahí viene el diligenciamiento de esta herramienta y debe ser enviada a la coordinación de autoevaluación, también para nosotros tener claro cómo se va a desarrollar todo el proceso. Después viene la ponderación de características. Entonces, los equipos de autoevaluación de cada programa deberán ponderar las características en una escala de 1 a 10, teniendo en cuenta que previo al ejercicio en Saga, antes de digitar esa ponderación en Saga, pues debo hacerla en la herramienta de Excel, que es esto. Esto es un pantallazo de esa herramienta de Excel donde nosotros trabajamos la ponderación de características. Entonces, los 3 criterios a tener en cuenta son estos 3 que aparecen acá y es la relación en el mapa de procesos, si obedece a factores internos o externos, y la relación directa si es institucional o del programa. En estas casillas de cada una de esas características pues están los valores a asignar. Eso me va a arrojar esta valoración, que aquí aparece en 0, y después aparece la ponderación. Esa ponderación, ¿cómo sale? Hay una tabla donde hay unos rangos. Por ejemplo, si es de 3 a 4, entonces yo voy a colocar esa ponderación acá. Y luego una pequeña justificación de por qué le estoy dando ese peso de 3 o ese peso de 4. Así es como se ve en el sistema. En el sistema, esta es una ponderación de un ejercicio. Normalmente es en números enteros porque en el ejercicio de Excel la ponderación que realizamos se realiza con una escala de números enteros. Después viene el ingreso de las evidencias. Entonces tenemos evidencias de 3 tipos. Las documentales, que son textos o documentos pues que ya existen dentro del programa, dentro de la institución, o también los análisis documentales. Pero los análisis documentales normalmente son un texto que vamos a elaborar nosotros como comité de autoevaluación de ese programa y que va a salir normalmente de una comparación, de una relación que existe entre documentos del programa y documentos institucionales. Son textos no muy largos, pero que den cuenta de eso que pregunta el aspecto. Y es un análisis documental básicamente por eso, porque estoy tomando documentos ya existentes, extraigo lo que me sirve de allí y hago ese análisis para darle respuesta al aspecto. En las estadísticas son cuadros con datos numéricos y la percepción son todos esos aspectos que se responden con encuestas que se realizan a los diferentes estamentos de la institución. El ingreso de esas evidencias a Saga lo realizo con 3 pasos. Voy a evidencias, luego a definir evidencias y posteriormente asociar y valorar. Entonces aquí está el paso a paso de cómo subo las evidencias documentales a la plataforma Saga. Básicamente ese proceso consiste en 2 pasos grandes. 1, que es subir la evidencia, y 2, asociarla. Asociarla es para que empiece a ser parte efectiva de ese aspecto que estamos evaluando en ese momento. Entonces, ese paso a paso arranca con que después de darle acá a asociar y valorar, lo que me va a aparecer son todos los factores listados. Entonces, en cada uno de esos factores me va a aparecer un triangulito hacia la izquierda, donde arranca el nombre del factor. Debo desplegar siempre el triángulo. Siempre que trabajo en Saga y tengo cosas para desplegar, se despliegan de ese triangulito, porque si doy clic sobre la letra,
en el factor o en la característica no va a pasar nada. Solo pasa cuando doy clic sobre la letra del aspecto. Entonces siempre vamos a desplegar el triángulo. Ya enseguida igual les voy a mostrar pues el esquema cómo sería. Después, estando en el aspecto, doy clic sobre ese nombre de ese aspecto para que la pantalla se parta en dos, y en la parte superior van a quedar todos los factores, los 10 factores con los que trabajamos, y en la parte inferior me va a mostrar las evidencias que hacen parte de ese aspecto específico. Luego nos encontramos con el nombre que tiene cada evidencia. Después está lo que les decía, de la nota, y un símbolo en forma de cadena o infinito. Entonces, para subir los documentos, siempre vamos a dar clic en la cadenita. Miren, entonces, este es el paso 1 y 2, que acá, entonces acá arriba van a encontrar evidencias, y acá en asociar y valorar, cuando ustedes dan clic ahí, pues va a aparecer los factores. En la imagen 3, ustedes ya pueden observar cómo la pantalla efectivamente se parte en dos, se divide en dos, y en la parte inferior está como se llama ese aspecto. Pero como ahí no es muy claro, entonces vamos a la imagen 4. Entonces estamos hablando de que ese aspecto que voy a trabajar habla de formación y experiencia de quienes orientan la administración del programa. Acá en fuente, él me dice qué tipo de evidencia es. Para este caso es un documento del programa, pero si fuera otro aspecto podría decir información estadística, o podría decir análisis documental, o documento institucional, o simplemente documento. Aquí dice de qué unidad o de qué programa es. El peso será 1 porque solo tenemos aquí una evidencia y todos tienen el peso de 1, y acá está la nota. Esa nota es la de valoración que se hace en comité de autoevaluación de programa después de haber subido la evidencia y después de que todos los actores de ese comité hemos leído y sabemos si ese documento que subimos efectivamente responde a lo que me pregunto el aspecto. Y por último está este simbolito, que ahí es donde debemos dar clic para efectivamente subir la evidencia. Bueno, acá ya se abre la ventana para yo subir la evidencia. Entonces aquí que es importante tener en cuenta que efectivamente estoy trabajando en la carpeta de mi programa, porque puedo estar subiendo información a carpetas de otros programas. Entonces, ¿cómo me aseguro de eso? Simplemente doy un clic sobre la carpeta de mi programa y listo, no tengo que hacer nada más. Él inmediatamente recibe esa información, entonces ya estaría en esa carpeta. Entonces, hay cosas importantes a tener en cuenta, que por ejemplo es lo que dice esta diapositiva, que a lo largo pues de lo que les he contado ya se los he dicho, pero para tenerlo claro, entonces siempre vamos a desplegar desde los triángulos. Me debo fijar siempre que estoy en la carpeta de mi programa. Entonces, si no estoy seguro, simplemente doy un clic y así aseguro que esa información va a quedar dentro de mi carpeta. Las evidencias de tipo estadístico y de percepción no es necesario asociarlas. ¿Por qué? Porque desde la parametrización ya están asociadas. Y tanto las evidencias de tipo documental como estadísticas se deben valorar, o sea, asignarles esa nota. Las encuestas no se valoran. En las encuestas simplemente nos vamos con lo que responde cada actor de ese estamento. No, nosotros, mejor dicho, en las encuestas no tenemos injerencia de nada. Lo único es que montamos las bases de datos, el sistema las reparte y después vamos a ver resultados. Pero con encuestas no hay nada más que, digamos, nada más que hacer. Entonces, ¿qué sí valoro? Siempre valoro la evidencia de tipo documental y estadística. Acabo de entrar, si ven que lo de apagar el computador funciona. Los archivos siempre
es bueno que estén en PDF, sobre todo para el ahorro de espacio pues al interior del software. Bueno, entonces aquí están esos dos grandes pasos que les decía en el cargue de evidencias documentales, que es subirla y asociarla. Entonces, cuando se me abre esta ventana, ustedes pueden observar que aquí dice subir archivos. Entonces, ese es el paso a paso que vamos a ver a continuación. Entonces, le doy clic a subir archivos, se abre otra ventana. El software por defecto le asigna el nombre del aspecto a esa evidencia que vamos a subir. Usted lo puede tener denominado como usted quiera en su equipo, en su disco duro, en su USB, donde usted quiera lo puede tener denominado de cualquier forma, pero él le va a asignar el mismo nombre del aspecto. Doy clic en seleccionar archivo y se abre el explorador donde me aparecen todos los almacenamientos que reconoce el equipo, como la memoria USB, el disco duro, pues siempre que estén conectados, y los discos de almacenamiento local, como los conocemos en mis documentos, el disco C, el disco D, bueno. Entonces voy a seleccionar el archivo desde el lugar donde lo tenga guardado y él lo va a subir. Es muy similar o es igual a adjuntar un archivo a un correo electrónico. Entonces, esta es la ventana que les comentaba hace un momento de cómo se va a abrir. Entonces, este es el título que él le va a asignar a esa evidencia, porque es sobre ese aspecto que estoy trabajando. Siempre el alcance será del programa, porque los documentos institucionales ya los tenemos en otra carpeta. Entonces, vengo acá a seleccionar archivo y ahí es donde se va a abrir ese explorador, ese navegador que tenemos cada uno dentro de nuestros equipos. Y posteriormente, pues le doy a aceptar cuando ya él me muestre acá que fue cargado. Esto se pone en azul, donde dice transferidos, los kilobytes transferidos, y le digo aceptar. Bueno, después de subir el archivo, voy a ir a buscarlo en esa carpeta de mi programa y cuando lo encuentre le voy a dar clic. Cuando yo le doy clic, él me va a abrir otra ventana que ya se las voy a mostrar y sobre ese archivo, porque es una vista previa, sobre todo digamos, sobre las hojas, sobre esa vista previa va a aparecer una lecturita, un letrerito que dice asociar documento. Cuando yo le doy clic ahí, me aparece un chulito verde y eso quiere decir que ya ese documento quedó asociado a ese aspecto que estoy trabajando. Les voy a mostrar. Miren, esta es la vista previa. Entonces, en la vista previa, acá donde dice asociar documentos, simplemente voy a dar un clic y después de que yo dé clic ahí, inmediatamente después de donde dice asociar documento, debe aparecer un chulo verde. Eso significa que ya ese documento quedó asociado a ese aspecto. Y luego, allá donde estamos viendo las evidencias, me va a aparecer así. Este subrayado en verde son dos iconos que me indican. Uno es un simbolito como en PDF, quiere decir que ahí hay un documento. Y el circulito rojo con la rayita blanca es para desligarlo. Desligarlo no significa borrarlo. Ojo, desligarlo significa que por cosas del destino me equivoqué y ese no es el documento que va a ese aspecto, pues entonces se lo puedo quitar a ese aspecto. Sin embargo, el archivo seguirá en la carpeta dentro del software de ese programa. Entonces, esto significa, uno, que existe el archivo y dos, que está asociado a este aspecto como tal. Bueno, ya vamos a hablar sobre las evidencias estadísticas. Entonces, las evidencias estadísticas tienen un manejo muy similar a una hoja de Excel. Si ustedes pueden observar aquí, en la parte superior, así es como les va a aparecer en el sistema. Este es el nombre de la evidencia, la fuente es una información estadística, y acá
aparece un cuadro y la bolita roja con la rayita dentro. Eso significa que ahí ya hay algo, que hay un cuadro. Entonces, para yo subir la evidencia estadística, lo que hago es que le voy a dar clic al cuadrito. ¿Por qué al cuadrito? Porque es como un prediseño. Ya está prediseñada esa estadística, pero es para dar una idea de cómo puede subir esa información que responde a este aspecto. Igual, en caso de que no se desee ese cuadro, sino otro que ustedes ya tengan elaborado, pues normal, voy a seleccionar, voy a borrar y siempre, siempre, siempre que yo haga algo ahí, le debo dar clic al símbolo de disquete, que significa guardar. Si yo no lo hago, él no me guarda nada. En este caso sí es importante darle guardar. En la evidencia documental simplemente usted sube, asocia y ya quedó listo. En la estadística es siempre abriendo el cuadrito, ingreso, ejemplo, 2 números, guardar porque me falta otro y en otra oportunidad que vuelva a abrir el sistema, puedo volver a ingresar a ese cuadro e ingresar los datos que me hagan falta, pero siempre al finalizar, guardar para que él tenga esos cambios presentes. Miren, este es un ejemplo de cómo aparece el cuadro. Y aquí, sobre la margen izquierda superior, siempre van a ver el disquete. Entonces, en caso de que, no, es que este cuadro, no, nosotros tenemos otro elaborado, pues entonces voy a seleccionar, como les decía ahora, selecciono todo, le doy borrar y vengo al disquete para que él me asuma ese cambio. Luego ingreso todos mis datos numéricos o de texto que responden a este ítem, a este aspecto, y nuevamente guardar. Y cuando yo he terminado de guardar o he terminado de hacer lo que debo hacer en este aspecto, pues simplemente de la X, como cualquier otra ventana en el computador, cerrar. Ahora, para las evidencias de percepción, que son las encuestas, entonces tenemos que los públicos a investigar o a enviarles encuestas son los docentes, los estudiantes, los directivos, los empleados, los estudiantes, los graduados y los empleadores. Esas bases de datos simplemente es un archivo de Excel por cada uno de los estamentos y se presenta de esta manera, simplemente nombre completo en la primera columna, segunda columna, correo. Por favor, ahí cuando vayan a mandar las bases de datos, fíjense muy bien que no hayan espacios en blanco. O en caso de que no tengan la oportunidad de fijarse, pues usted me dice, es que usted yo le mandé 120 estudiantes, sí, pero resulta que en la base de datos habían 7 que no tenían los datos completos, el software no los toma, entonces fue en realidad una base de datos de 103, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en las encuestas, ya les había dicho, la base de datos debe ser enviada pues a la coordinación de autoevaluación para ingresarla al software y que él las reparta. Las muestras las arroja el sistema después de ingresarle las poblaciones totales. La muestra viene con la fórmula que hemos usado siempre en el POLI, que viene desde el Manual de Autoevaluación y Calidad del 2013. Es la misma fórmula, que es el 95% de confiabilidad, el 5% de margen de error. Y es importante que ustedes como equipo de autoevaluación de los programas tengan muy bien definido cuáles van a ser esos momentos de aplicación. Como recomendación personal les digo, uno a veces deja las encuestas para lo último. Obviamente hay docentes y personas que trabajan en esto que conocen muy bien, digamos, el comportamiento de cada uno de esos estamentos de los programas con los que trabajan, pero digamos que tenemos estamentos que son difíciles. Por ejemplo, graduados es un poquito complejo, empleadores. Entonces la recomendación es, vamos a arrancar proceso, vamos a empezar a mandar encuestas, porque mientras le damos tiempo a los estamentos para que nos respondan, pues nosotros podemos también ir recopilando información estadística y documental para el proceso, pero entonces estamos avanzando en encuestas. Y eso nos da la oportunidad de después, si vemos que no hay buen resultado, pues volvemos a mandar
o pues ya tomamos otros caminos, pero digamos para aprovechar muy bien el tiempo con eso. Le podemos hacer seguimiento a las encuestas entrando de igual manera evidencias, gestión de encuestas y tabulación. En esa tabulación se va a presentar de la siguiente manera. La tabulación se presenta así. Aquí nos va a aparecer el número de la muestra, que es con el que debemos cumplir, y las aplicadas. Entonces ahí yo le puedo estar haciendo seguimiento. No, es que la muestra son 20 y si han aplicado 15, pues no estamos tan mal, faltan 5 y entonces ya ahí miramos cómo vamos a tratar el asunto de las encuestas. Pero también si va pasando el tiempo y vemos, ha pasado mucho tiempo, la muestra son 100, no nos han respondido sino 5, pues hay que mirar qué otras opciones tenemos para poder cumplir con eso. ¿Por qué? Porque si la muestra no se cumple, el sistema no me arroja resultados de ese aspecto donde necesito la encuesta o donde la encuesta es el elemento evidencia de ese aspecto. ¿Listo? Bueno, esto es con respecto a la valoración, que era lo que hablábamos, esa nota que se le va a asignar a esa evidencia documental y a esa evidencia estadística. Esa valoración debe ser lo más objetiva posible, debe responder a esa calidad de la evidencia, debe ser un documento coherente y claro que responda a lo que se está preguntando en ese aspecto. El sistema permite números decimales, o sea, realmente ahí es como una calificación. Y este proceso se debe hacer, igual que esa ponderación, en comité de autoevaluación de programa para que el proceso sea más objetivo y transparente. Ahora vamos a los resultados. Entonces, cuando ya hemos completado todo el ingreso de las evidencias y las valoraciones, entonces procedemos a generar resultados parciales que nos van a ayudar a verificar que todo está completo o en caso de que no, pues completar donde me hace falta, sea la evidencia o sea la calificación o ambas, porque pues es posible que en medio de todo se nos pase algo y pasemos por alto un aspecto y no le pusimos evidencia y mucho menos calificación, entonces puedo devolverme a hacerlo. Entonces, ¿cómo es totalizar la autoevaluación? Entonces, hay un ítem que se llama resultados, digamos en una barra, ¿cierto? De actividades a hacer dentro del software, entonces se llama resultados. Sobre el margen izquierdo me va a aparecer totalizar autoevaluación. Inmediatamente en el resto de la pantalla me va a aparecer que yo escriba una descripción de ese corte que estoy haciendo. Entonces, ejemplo, puedo poner primer corte proceso de autoevaluación, igual como es dentro del programa que estamos trabajando, pues no es necesario ponerle qué programa, sino simplemente primer corte de proceso de autoevaluación y luego me va a aparecer el detalle de los resultados. Ese detalle de los resultados pues me va a aparecer en forma de dos cuadros, uno simplemente con barras, donde me dice qué tanto se cumplió ese aspecto, esa característica y ese factor, y otro cuadro que es un poco más detallado, que es donde me va a mostrar como en forma de nota cuánto fue lo que alcanzamos y en forma cualitativa, si se cumple totalmente, si es aceptable, si está en menor medida. Entonces eso es lo que me va a permitir a mí después hacer el informe de autoevaluación y saber qué es lo que va para el plan de mejoramiento y mantenimiento. Bueno, cuando estamos revisando los resultados, entonces vamos a verificar efectivamente que todos tengan la evidencia y la valoración. Sí, sí, pues procedemos al cierre del proceso y a la elaboración del informe de autoevaluación. En caso de que no, pues me devuelvo a hacer lo mismo, evidencias, asociar y valorar en caso de que sea documental y estadística. Voy, busco el aspecto que me está haciendo falta o que me aparecen ceros y evidentemente pues cuando se me abre la pantalla puedo saber si es un asunto de valoración o si es un asunto ya completo de que me falta tanto la evidencia como la valoración. Después de que verificamos que todo está completo, pues enviamos
el correo a la coordinación de autoevaluación para que se haga el cierre del proceso y luego se procede a la elaboración del informe y dependiendo de lo que obtengamos y esos juicios de valor, pues vamos a planificar y a desarrollar el plan de mejoramiento y o mantenimiento. Bueno, muchas gracias. Esa es la presentación del procedimiento de autoevaluación. Yo sé que deben tener muchas dudas, las que podamos resolver ya las resolvemos. Y con toda seguridad cuando se arranque con procesos como tal dentro del sistema, sé que van a aparecer otras y también de eso se trata. Y por eso sugerimos la capacitación para que puedan, digamos, familiarizarse más con el sistema y aprender a entenderlo. Pues de hecho, pues, me parece que es, digamos, fácil, intuitivo, pero a la hora de enfrentarse pues a él es un poquito más complejo, es algo nuevo de todas formas. Entonces, no, estamos ahí para lo que necesiten. Si quieren y tienen preguntas, los escucho. A ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O todo está muy claro? Profesor Francisco. Hola Silvana, buenas tardes a todos. Tengo una pregunta. Yo llegué un poquitico tarde porque mi computador me estaba presentando problemas, entonces no sé si lo explicaste al principio. Los tiempos desde el momento en que se abre el proceso de autoevaluación y el momento en que se cierra, ¿cuánto tiempo debe ser más o menos si está estipulado? Y luego de terminar el informe para todas las instancias institucionales, ¿cuánto tiempo más o menos también debe ser, Silvana? Gracias. Listo, profe. No, mire. Dentro del sistema SACA como tal, nosotros le damos a cada proceso un año. Lo que, o sea, básicamente estamos diciendo que si abrimos hoy, 11 de marzo del 2021, el sistema se estará cerrando el 11 de marzo del 2022. Sin embargo, digamos, con la actividad del cronograma, nos dimos cuenta o es posible realizar un proceso de autoevaluación pues en 9 meses. Obviamente eso depende de la dedicación y del número de personas que estén trabajando en el proceso. Porque pues si vamos a hablar de que son 2 personas, pues obviamente va a ser más dispendioso y eso también dependerá de la cantidad de horas o de tiempo que se tenga asignado para el proceso. Pero digamos que en términos normales, y uno contando, digamos, con 4 personas en un equipo de autoevaluación, en 9 meses puede salir el proceso, pero igual está la gabela del sistema que tiene un año. Ahora, después de elaborar el informe, los trámites institucionales, hablando pues de esos trámites internos que normalmente, bueno, internos y externos, que estamos hablando de renovación de registro calificado y acreditación o reacreditación de un programa, en las instancias internas se lleva más o menos 3 meses. Entonces, cuando hablamos de que el documento al ministerio hay que enviarlo con 12 meses de antelación. Entonces, en realidad estamos hablando de 15 meses en total con los que debemos contar, porque si en el ministerio tiene que estar un año antes de que se venza el registro, más los 3 meses internos, pues entonces en realidad estamos hablando de 15 y probablemente 16. ¿Por qué? Porque entonces llega el documento y hay que hacerle correcciones después de que pasa, digamos, por un comité central de autoevaluación.
Entonces hay que hacer correcciones. Después va el académico, entonces el académico recomienda alguna otra cosa. Entonces pienso que se debe estar contemplando entre 15 y 16 meses de antelación. Muchas gracias, Silvana. Muy clara. Listo, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas, Silvana, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tu profe? Bien, gracias. Una preguntita. Cuando ya uno cierra, como tú expones, el proceso, Ujú. y ya obviamente el informe está todo listico, mientras llegan los pares por los tiempos, mientras llegan para la visita, digamos, de acreditación, en ese tiempo, que generalmente son unos 9 o 10, dependiendo de cuando asignen pues el consejo de acreditación, la visita, en ese tiempo eh, uno sigue recogiendo más evidencias, obviamente. Habrán unos aspectos que quedaron, unas características que quedaron de pronto como un poquito débiles y uno va pues empoderándose de más evidencias. ¿Qué posibilidad hay, o si eso no lo contempla, de abrir el sistema para adjuntarle más evidencias? ¿O simplemente eso se hace como un documento de completitud para cuando vengan los pares? Sí, Muchas profe. gracias. Es más como un documento de completitud o digamos como información actualizada que tienen ustedes dentro del programa. Es cierto. Desde el momento en que se manda el documento a cuando vienen los pares, realmente ha transcurrido bastante tiempo con respecto a la información que se tiene recopilada. Además, teniendo en cuenta que hay mucha información, sobre todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con estadísticas, que si estamos hablando en este momento de que vamos a subir ya un documento maestro o ya tenemos listo un informe, normalmente en este momento estamos hablando de que las estadísticas pudieron haber sido 2022 o a lo mejor también 2021. Entonces lo recomendable es de pronto tener esa información como, digámoslo así, un documento de trabajo que posteriormente cuando venga el par, en caso de que pida una actualización, pues yo se lo pueda entregar como actualización de eso que me está preguntando, o igual como un anexo de toda esa información actualizada. Pero en el sistema no, el sistema solo contempla el proceso de autoevaluación de ese tiempo y ya luego si se obtiene más información, pues lo tenemos, digamos, como una completitud o como una actualización de esos datos. Muchas gracias, Silvana. Yo puedo Listo, aprovechar otra preguntita. claro. En caso de que uno tenga, porque son 244 indicadores, que son bastantes, eh, que se presenta de no tener información porque, digamos, algunas dependencias no entregaron a tiempo, no fue posible, digamos, cierto tipo de datos con sus evidencias. ¿Qué pasa ahí? Yo sé que eso afecta toda la calificación, eso nos baja todos los resultados, pero entonces, ¿qué pasa ahí desde el punto de vista de cómo miran los pares, digamos, esa situación? Quisiera, pues, porque pues a mí me parece muy delicado dejar un indicador sin evidencia, indiscutiblemente, pero cuando es cierta información que ya no depende del programa, sino de la institución y queda sin adjuntarse. Pues, profe, eso sí, como usted misma lo dice, digamos, eso sí es, pues, entre comillas, grave, porque obviamente eso va a arrastrar todo, o sea, baja, el indicador nos va a quedar, digamos, en cero, entonces eso nos va a arrastrar con la calificación de la característica y el factor. ¿Qué pasa? Que puede ser que los otros aspectos estén muy bien justificados, tengan muy buena argumentación, muy buena evidencia, y eso permita que no haya una baja muy sensible. Sin embargo, es importante también lo que usted dice, en qué sentido, pues, cómo voy a dejar un aspecto sin evidencia y obviamente sin valoración. Ahí pues lo único, yo nunca he sido par, pero yo digo que ahí lo único es que de pronto si el par
entra muy minuciosamente, digamos, a mirar ese factor y nota una baja o lo que sea, pues que a la hora de la visita, como lo hablábamos en la pregunta anterior, pues haya una forma de justificar o de yo ya tener la información que da respuesta a ese aspecto para que, o sea, evidentemente pues se hizo la tarea, pero de pronto no fue posible entregarla en el momento que era, entonces digamos para no quedar pues como tan mal, tener ese as bajo la manga. Sin embargo, en este momento, desde la oficina estamos trabajando para mirar precisamente eso. Sabemos que hay áreas y unidades que siempre van a tener que entregarnos información para los procesos de autoevaluación y que a veces se hace un poquito complejo. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? Pues con la matriz de cada uno de estos procesos, específicamente de los programas, con la matriz de cada nivel de formación, porque entonces todos los pregrados se evalúan igual, todas las maestrías, entonces dependiendo lo que pida cada una de estas matrices, vamos a empezar a hacer un análisis de quién es el que entrega la información y de pronto así también hacer, digamos, pegar una ayudadita, un empujoncito para que esas áreas desde el inicio estén programadas, estén mentalizadas, que esa información hay que entregarla, que los programas la necesitan, entonces pedirla desde muy al inicio de los semestres para que ellos sepan que todos los programas lo necesitan y que se les va a pedir. Pero entonces, digamos, tomándolo desde nosotros, desde la oficina de autoevaluación, ese primer llamado a que esa información esté lista. Sí, Silvana, porque, a ver, yo sí quiero como, a ver, hacer como un llamado como institución y como equipo de todos los dependencias y todas las facultades, obviamente, de que a veces hay esfuerzos que se hacen desde los programas y son muy particulares, obviamente, pero hay esfuerzos que se necesitan hacer institucional porque confluyen precisamente a estos resultados que afectan el desempeño de los programas que llevamos acreditados, que vamos unos para la tercera acreditación y sentimos a veces unas soledades en ciertas respuestas frente a información que se requiere. Entonces, eso, a ver, eso desmotiva mucho a los comités de programa y a la facultad porque esta camiseta la debemos de tener todos. Entonces, en muchos momentos digamos así, un solicitar de una manera insistente, por favor, información del programa de esa dependencia. Entonces yo creo que aquí la institución tiene que sensibilizarse mucho más, porque una golondrina sola no hace verano. Si todos no nos ponemos a darnos cuenta de que lo que hacemos uno influye a otros, entonces este proceso obviamente no va a tener presentación. Y lo digo también en términos de la acreditación institucional, porque obviamente sabemos que la cuota inicial para los solicitar la acreditación para el informe preliminar, pues fueron unos programas acreditados, ¿cierto? Si esos programas no los seguimos manteniendo, lo digo pues de una manera muy directa, programa en que yo estoy, Administración de Empresas Agropecuarias, que vamos para la tercera acreditación, si esos programas no se mantienen, obviamente las consecuencias y las afectaciones no solamente para nuestro programa y la facultad, sino para lo institucional. Entonces yo sí quiero hacer como un llamado a la reflexión, a la sensibilización y a un trabajo mucho más arduo en equipo, porque a veces uno sí se desmotiva mucho por casi que a veces se vuelve uno perseguidores de información y es muy, pero muy desgastante. Muchas gracias. Gracias, profe. Profe Francisco, ¿usted dejó la mano arriba o todavía tiene alguna pregunta? Qué pena, dejé la mano arriba. No se preocupe. ¿Alguien más tiene alguna inquietud,
¿Alguna pregunta? Silvana, Sí, hola. comparto con la profe anterior la situación de la solicitud de documentos. Sí es un esfuerzo que uno tiene que hacer y a veces se siente uno, digamos, frustrado por no tener una información a tiempo. Entonces, yo sí a manera de aspecto por mejorar, pues que se sensibilice a los líderes de las dependencias para que, digámoslo así, contribuyan con esas etapas y ese cronograma. Como usted lo dice, un documento que falte una información, pues va a afectar un cronograma y va a afectar un indicador. Lo mismo con los docentes y estudiantes. A los docentes se les envía, hay una sensibilización por la página web, por toda la situación, pues para que ellos se empoderen, pero cuando uno empieza a observar el resultado de las encuestas, pues todavía faltan, digamos así, docentes por diligenciar esa información. Entonces, como que también ahí realizar alguna estrategia de tal forma que los docentes y estudiantes pues, contribuyan con la agilización de ese proceso, porque es que entonces eso está, digamos, modificando un cronograma y afectando un indicador. Perdón, meto la cucharada, Silvana, y no solamente el indicador, profesor Oscar, sino que adicionalmente también ponen problemas los tiempos que hablaba Silvana ahorita que yo le pregunté, porque mientras más se demoren los entes para contestar, pues obviamente el cronograma se va a demorar. Un programa con 2 empleados y que no hayan contestado ninguno en cuestión de mes y medio, estamos muy fregados. Gracias, profe. Bueno, profes, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta ni ningún otro comentario, les agradezco mucho. Espero que haya sido lo suficientemente claro, no para profundizar, pero sí al menos para que medio tengan una idea, conozcan cómo estamos manejando todo el procedimiento de autoevaluación y cómo se maneja el sistema de autoevaluación que tenemos en la institución al servicio nuestro. Y no, pues los que hagan parte de los comités de autoevaluación de programas, ya nos hemos visto o igual nos seguiremos viendo en las diferentes capacitaciones o sesiones que programamos para profundizar un poquito más tanto en el software como en los temas de autoevaluación en general. Entonces les agradezco mucho, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, Silvana. Muchas Feliz tarde. gracias, Silvana. Silvana, perdón, Gracias. muchísimas gracias, Silvana. Ya las Bueno, dudas Muchas saldrán más gracias. adelante. Feliz que estén tarde. Chao. muy bien, les gracias. agradezco Muchas mucho, que estén gracias. bien. Muchas Gracias, Silvana. Hasta luego. Gracias, Silvana. Chao. Gracias. Gracias, Silvana. Gracias. Listo. Muchas gracias, Silvana. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, Dios los bendiga.
Juan Camilo, todavía estás por ahí. No, espérame, Juan Hola, Camilo. ¿cómo estás? Es que estoy en una reunión con el ministerio alternativamente, pero Ay, cuénteme. por Dios, no, Juan Camilo, para hacer la actividad que está allá en la plataforma, ¿cómo la vamos a hacer? ¿En qué espacio? ¿Cuál actividad? La de la secuencia del procedimiento. Ah, no, esa la hacemos en la próxima sesión. Es que esa actividad venía hoy, pero ayer precisamente me citaron a esta reunión. Ah, bueno, listo. El rector me encargó asistir, entonces no podía negarme, pues, además que es de este tema. Ah, bueno. Entonces, por eso adelantamos como esta parte de la sesión que era posterior, pero la próxima sesión, hablemos de autoevaluación, iniciamos por esa parte que debió ser la primera. Ah, bueno, listo. Que te acabe de ir bien. Dios te bendiga. No, con mucho gusto, que estés muy bien. Bueno, les agradezco a todos por su asistencia. Me disculpo por no haber podido desarrollar hoy la sesión completa, pero como les contaba, me llegó la convocatoria a la invitación de la reunión el día de ayer y no podía rechazarla. Entonces, nos vemos el martes con un invitado externo que nos va a desarrollar el tema de resultados de aprendizaje para seguir profundizando. El jueves continuaremos con el desarrollo de este tema de una manera más amplia. Feliz tarde y que estén muy bien. No, terminé una de las dos reuniones. Es que estoy en dos al tiempo.